Vamos a llegar pensé que no íbamos a llegar ¿cómo se dice?, a estudiarlo. Por eso vamos a estudiarlo hoy. ¿Ok? ¿Está grabando? Sí. Avíseme. Me toca peinar. Para poder sonreír. Sí. Sea natural. Sea natural, sí, por lo menos. Bueno, ok. Hay un dicho de nuestros sabios que dice, está escrito en Mishneh Torah de Rambam, en el capítulo 4, en el Códice de Torah, capítulo 4, que dice que una persona no puede pasear por el jardín, textualmente voy a explicar qué es lo que quiere decir, sino únicamente cuando él llenó su estómago, su panza, su vientre con carne y vino. ¿Qué es lo que quiere decir? La palabra pardes es una palabra que no es hebrea, es persa. No hay palabras en hebreo de 4 sílabas, ¿ok? No existe. Todas las palabras en hebreo de 4 sílabas son de otras lenguas. La palabra, por ejemplo, la palabra paraíso viene de la palabra pardes. Y la palabra pardes es una especie de campo lindo o jardín en persa. En persa. Son 4 letras. Pei, Resh, Dalet, Samech. Son 4 letras. Elohim también es extranjero y todo eso. No, venía para Eloah. Eloah son 3 letras. Después, ¿ok? La palabra los verbos. Yud Kei Vav Kei Sí, también es persa. sí. Yud Kei Vav. No. Sí, Estos los nombres no. 4 letras. No me complique la vida a la mañana. Empezamos mal esta semana, ya no empezamos mal. Se falta que me arruine la vida. Disculpe. ¿Ok? Bueno. No me deja vivir No. Pero la mayoría de las palabras son de 4 horas son de otro idioma. Como sea. ¿Qué es lo que quiere decir Maimónides cuando dice eso? Es que una persona no puede empezar a profundizar en temas de profundos de la Torah que tienen que ver de cómo maneja Dios el mundo, cómo Dios creó el mundo, cómo, yo qué sé, todos los secretos de la Torah, hasta que no tiene suficiente información y educación sobre las cosas elementales, que vienen a ser las halajot, en la Biblia. Es decir, uno no puede decir, yo profundizo en temas muy, muy sutiles, muy, muy profundos, cuando uno tiene la menor idea de temas muy básicos. ¿Ok? Está el tema básico, que es la historia del pueblo de Israel, que va a tener a través del Tanaj, las leyes más importantes, las halajot, Gemara, Talmud, lo que sea, y después, bueno, ok, llegó el tiempo de profundizar, se profundiza. Pero si uno profundiza sin tener esa base, entonces por lo general, no va a captar como debe ser esos secretos de la Torah. Y esos, en vez de ayudarlos a saber esos secretos, en vez de ayudarlo a él a saber esos secretos, le provocan daño. ¿Ok? Le provocan daño. Como en la natación, Ra, no puedes llegar de una vez a clavarte a la piscina sin saber nadar. Tienes que primero aprender a nadar para luego profundizar. Eso, porque te dice no tirarse a la pileta sin saber nadar. Exacto. Sí, pero conmigo no funcionó. Así lo Tenía tiraron. un tío mío que me agarró a los 7 años y yo sabía un poco como humano, pero no a nadar, ¿no? Y me tiró, me agarró, dame la mano. Y aprendió. No, si me ahogaba me salvaba, pero vamos a decir de que aprendí. Entonces sí se puede. Es una especie de no, es preferible no, tiene razón. Es preferible no, para no tener miedo, que el otro. Sí. Yo nunca tuve miedo del mar, nunca tuve miedo de la pileta, sí, tuve un trauma, ¿sabes? No, ese no tuve trauma. El trauma mío no fue esa edad. Fue a los 10, 11 años, cuando en la capital, en Buenos Aires, no se podía ver, hay películas que estaban prohibidas hasta los 14 años, y hay prohibidas con más
cosas que tienen que ver con romanticismo y demás, sexualidad, estaban permitidas únicamente de 18 años. Y en la época militar había películas que estaban prohibidas, aunque tengan 98 años. ¿Okay? Entonces, en la capital se respetaba eso. Ibas a una película, a un cine y no te dejaban entrar. Por supuesto, ni intentaba. Pero en las costas, cuando íbamos de vacaciones, ni por tu pepino. Entonces, no había inspector, no había nada. ¿Cuántos años tenés? Un chico así. ¿Cuántos tenés? 18, bueno, pasa. Mientras pague la entrada no hay problema. Entonces ahí me colé, no me colé, pagué entrada para ver la película Tiburón. Esa me traumatizó a mí también. Esa película, yo te explico. Nosotros en la costa, nosotros entramos al fin de la escollera, nos tirábamos y nadamos más adentro, 200 metros, estábamos 500 metros de la costa, 400 metros de la costa y andaba kilómetros con amigos míos, con el papá también de vez en cuando. Y estaba 400, 500 metros de la costa, en serio. Y nadábamos, hasta cansado, bueno, volvemos. De repente vi esa película. Y bueno, no pasó nada, ¿no? Al otro día íbamos al mar. Y bueno, vamos a nadar. Fuimos hasta el final de la escollera, nos tiramos y empecé a nadar con todos los muchachos. Y de repente no sé qué sentí, que el tiburón de la película de ayer se me tira encima. Si miden con un cronómetro en cuánto tiempo hice los 400, 500 metros hasta la costa, yo qué sé, medalla de bronce por lo menos. Tranquilo, no sabés la rapidez, me quería morir. Lo tenía al tiburón ahí, lo tenía encima mío el tiburón, ya me estaba por morder, ya lo veía, te juro que lo veía. Ahí me quedó trauma, de ahí hasta el día de hoy, voy hondo, pero no tan hondo. Es decir, todavía tengo miedo. No me importa, no voy al psicólogo por eso. Porque ahora, no, porque aparte casado, entonces mi esposa no me deja, se ponen los gritos cuando voy a hondo. Entonces, de todas maneras, aunque solucione el problema psicológico, no solucione el problema de mi esposa. ¿Entendés? Entonces me va a pegar los gritos y no voy a tener que volver. Entonces, no, déjame. No voy al psicólogo, me ahorro el dinero. ¿Ok? O sea, yo me refería a eso mismo, que si nos metemos, por ejemplo, muchos que llegamos y nos metemos de una vez en la cábala. También. Si no sabes ni siquiera cómo No entrarle, no, seguro. ya te metiste a la cábala. Ese es el problema. Pero ahora va a explicar Rav Kook de manera distinta un poco. Dice así. Veáis claro, se lo dice él mi shemilo kerzó, bebasar veáis. Que una persona en la regla esa que existe, que es verdadera, que una persona no puede pasear por el paraíso de los secretos de la Torá hasta que no llene su interior con carne y vino, que viene a ser las ideas más básicas de la Torá. ¿Ok? Y es lo más, se puede decir. Cuando esa regla existe, cuando una persona me dice cuál es mi obligación en el estudio de la Torah. Entonces le digo, bueno, primero coma carne y beba vino, quiere decir, estudie las cosas básicas de la Torah. Después se ocupe de los secretos de la Torah. Es decir, si una persona me dice, ¿cuál es mi obligación? Entonces tiene obligación de ocuparse del secreto de la Torah. ¿Cuándo? Cuando esté un poco lleno, cuando tenga alguna base, porque si no está volando. ¿Ok? Eso es cuando una persona quiere decir, ¿cuál es mi obligación en este mundo? ¿Ok? pero מי שמרגיש בליבו חשיבות תשוקה ללמוד דברים פנימיים, להשכיל במיתתו יתברך. Una persona que quiere estudiar y profundizar y tiene muchísimo deseo, como una especie de pasión para entender, para estudiar las cosas internas, להשכיל במיתתו יתברך, ¿qué significa להשכיל במיתתו יתברך? Es entender la verdad de él, de Akadosh Baruj Hu, cómo Dios en serio maneja el mundo. ¿Ok? Aru Bichlal, él se considera como parte de otra regla. Que otra regla está escrita en el tomo de Avodah Zarah, en el Talmud, en el tomo de Avodah Zarah, en la página 19, que dice: Leolam ilmad adam Torah bemekom shelibo hafetz. Una persona tiene que estudiar Torah en el lugar donde su corazón desea.
Entonces dice Rav Kook, ok, tenemos dos reglas. Una regla de que uno tiene que saber la base y después estudiar los secretos. Pero también hay otra regla, de que si una persona tiene que estudiar en el lugar donde él quiere, donde él se siente bien. ¿Qué significa lugar? Lugar no físico, Mahón Meir y no el Mahón del lado. No. Lugar significa lugar en Torah, en que uno tiene que estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona se siente cómoda, se siente alegre, se siente completa estudiando las profundidades de la Torah. Es un problema, dice Rav Kook. ¿Por qué? Porque por un lado no puede estudiar, porque no sabe las cosas principales. Pero por otro lado es lo que él quiere en serio. ¿Okay? Él quiere saber los secretos de la Torah, las cosas internas de la Torah, las cosas sutiles que tienen que ver con mucha profundidad de qué es mi alma, qué es Dios, cómo Dios maneja el mundo, cómo Dios creó el mundo, cómo Dios quiere que me comporte, no nada más en cosas particulares. Si tengo que bendecir al agua, no tengo que bendecir al agua, sino en cómo vivir una vida espiritual elevada. Esos son secretos de la Torah. ¿Okay? Y entonces hay como dos reglas que se contradicen. En él, no en todo el mundo. Todo el mundo no tiene deseo de estudiar secretos de la Torah últimamente. Si tiene, es otro tema. Y tiene deseos, pero no tiene una pasión. Es decir, me gustaría saber un poco del asunto de la vaca bermeja. ¿Cómo es que funciona? ¿Qué es una vaca bermeja? La vaca roja. Lo que estudiamos la No. Me gustaría saber, vamos a decir en ciencias. Me gustaría saber intrínsecamente cómo funcionan los virus en su reproducción, porque es una especie de anillo de RNA. Entonces, ¿cómo se divide? Me interesaría. Pero la verdad no tengo la menor idea cómo funciona un perro. Entonces primero sabes cómo funciona el perro, que tiene cola, hace guau. No sé, y después vas bajando hasta que llegues a un virus, y después vas a saber qué es el virus. Pero uno empieza directamente con las cosas más complicadas. Pero si a una persona se le trabó acá, tiene acá en la cabeza el virus, no puede dormir. Se levanta de noche con su sudado, transpirado, frío, el virus. Y bueno, no sabe tanto biología, no sabe tanto zoología, pero está tan desesperado por saber el virus. Y bueno, empieza a estudiar un poco el virus. ¿Por qué? Porque usted está desesperado. Esto es lo que dice Rav Kook. Hay gente que tiene una especie de pasión de saber cómo Dios maneja el mundo. Y bueno, esa persona no puede decir, bueno, ¿sabes qué? Empieza a estudiar Torah, Tanakh, después Mishnayot, después el Talmud, después esto, después el Halajá. En 15, 20 años vas a empezar a poder estudiar, pero el tipo no tiene 15 años. Está desesperado ahora. No puede dormir, en serio. 15 años sin dormir. 15 años sin dormir. Un problema. No, duerme, pero se levanta transpirado a la noche. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, es un problema. Una persona que quiere estudiar los secretos de Torah, por lo general, tiene una tendencia personal de poder captarlos. ¿Entendido? Si una persona que tiene una inclinación es porque su alma entiende de que tiene la capacidad de entenderlos, o que tiene más capacidad que otros de entenderlos. Por eso lo quiere esos secretos. Y de eso mismo, del deseo tan profundo, tan intenso que él quiere, Mujaj, se puede probar que ese es el deseo mismo de quién, no nada más de él, sino de Hashem. Hashem lo mandó a este mundo con una preparación potencial de poder saber eso. Por eso tiene tantos deseos tan desesperados por saber esos secretos de la Torah. Entonces se siente como que, wow, tengo que saberlo, me siento. Entonces, no se lo puede agarrar y decirle, bueno, usted espere 15, 20 años. No puede. Se siente como que se necesita como el oxígeno, ¿entiendes? Entonces quiere decir que Dios mismo quiso eso. Entonces sí se dan esos casos. Sí. No son muchos, pero no son muchos, pero hay ahora voy a explicar. Espero que ustedes saben que yo preparé la clase, pero ya me olvidé. Sí. ¿Alguien preguntó? No, nada. Bueno, entonces dice así. Bezulatze, y aparte de eso, כל העניינים האלה, הנוגעים לידיעת שמו יתברך כפי הצורך של קביעת היראה, כפי מה שהאדם מרגיש בו, שהוא קביעת היראה,
Dice así, aparte, el asunto de saber los nombres divinos con los cuales Dios maneja este mundo, porque están los nombres divinos, que Dios maneja este mundo, y las esferas, y los mundos, y toda esa cosa, uno estudia para poder tener más temor a Dios, y más amor a Dios, y más trabajar mejor a Dios. Es decir, en el judaísmo no hay, wow, mi objetivo es saber cómo Dios maneja el mundo. ¿Y qué haces con eso? Nada. ¿Cómo nada? ¿Cuál es el objetivo de saber cómo Dios maneja el mundo? ¿Seguir siendo un sinvergüenza como eran antes? Sí. ¿Qué tiene que ver? Y no. Saber cómo Dios maneja el mundo, teóricamente, es para que eso influencie en la persona, en la forma del cumplimiento de los preceptos y en su forma de apego a Hashem. El judaísmo no cree en la sabiduría como sabiduría, sino la sabiduría para hacer algo, para cambiar algo. ¿Okay? Si yo sé y lo único que provoco es saber, no sirvo absolutamente para nada. ¿Okay? Hay que llevarlo a la acción. Entonces dice así, que firma Shana Marguisbo, su criatura. Una persona entiende de cierta manera de que saber esos secretos de Torah le puede influenciar en su temor a Dios, en su trabajo divino. ¿De qué? Y como esa persona entiende de que sin saber esos secretos de la Torah, esas cosas profundas de la Torah, eso se siente como que está como perdido, como le falta en su trabajo divino. Se siente como una especie de dañado espiritualmente. No puede, incompleto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En esa persona específicamente, esos secretos pasan a ser ¿qué? No el postre, pasan a ser, como dijimos, la carne y el vino, es decir, lo esencial de la comida. Si te invito a comer, entonces ¿qué doy? Carne, vino y después hay un postre, pero lo esencial que es la carne y el vino. Entonces, acá. Para cualquier persona, el carne y el vino, ¿qué significan? Tanaj, las leyes, el Talmud. Eso es el carne y el vino. Y cosas que tienen que ver con pensamientos judíos que no son tan profundas. Son profundas, pero no son secretos de la Torah como gran parte de Moreh Nebuchim, Kuzari y demás. Ok. Pero una persona que siente está desesperado por saber los nombres divinos. Entonces, para él, pasa a ser eso lo fundamental de la cena, es decir, es su vida. Eso para él, esa es su vida. Esa es la carne y el pan y todo. Y eso no se considera para él que él está como paseando por el paraíso divino. Es una especie de luxus que él tiene. No es un lujo. No es un lujo. Es decir, hay mucha gente que vive en este mundo sin pasear por ningún paraíso, con la condición de que tenga para comer, tenga casa, tenga comida, tenga salud, tenga esto y lo otro. Ir y pasear por un lugar es muy lindo. Me gusta pasear. ¿Es lo esencial de mi vida? No. ¿Entendido? Lo mismo acá. Pero hay personas que si no pasean, se vuelven locos. En serio, se vuelven locos. Y para ellos es lo esencial. Es la razón de su vida. En serio, se sienten como que les falta algo, hay falta aire. Entonces, así, para él no se considera que está paseando por el paraíso. Es su obligación según la Torá, porque él tiene una precondición de poder captar esas cosas. Entonces está haciendo un pecado si no los estudia. ¿Entendido? No está faltando su trabajo divino, está faltando con la misión que Dios le dio en este mundo. Para eso lo bajó. ¿Qué sí se considera para él pasear por el paraíso? Es decir, buscar los secretos de la Torah y profundizar. Lo que ya no influye en su temor a Dios y en su trabajo divino. Es decir, hay cierto tipo de nivel. Yo necesito, por ejemplo, algo de secretos de la Torah porque eso me va a ayudar a rezar como debo ser, a comportarme bien como debo ser, a ser una buena persona como debo ser. ¿Ok? Estudio y eso me ayuda a mí. Ahora hay cierto tipo de estudios que ya es muy profundo. Y eso ya, la verdad, todavía no me influye tanto en mi forma de actuar, en mi forma de pensar, en mi forma de creer, en mi forma de sentir. Entonces, eso sí se considera que estoy prohibido hacerlo. ¿Por qué?
porque ya tú mismo comprendes de que esos detalles ya no te ayudan en lo que tiene que te ayudar. ¿Ok? Porque la final de los secretos de la Torah no es que Dios uno los sepa, es que uno los aplique en algo. Al que por eso, una persona que tiene una especie de tendencia y tiene una especie de capacidad también intelectual que para conocer a Hashem, y tiene que estar muy firme en su decisión de estudiar los secretos de la Torah y tiene que saber de que va a poder tener éxito. Con todo eso, aunque él esté ocupado la mayor parte de su estudio en saber los secretos de la Torah, tiene que también tener su tiempo fijo e inmovible de estudiar las cosas básicas. Él no va a ser un gran rabino que sabe las cosas básicas. No, pero él necesita saberlas, porque eso también le va a ayudar a entender también los secretos. Si uno no sabe eso, nada, no tiene la menor idea, él puede llegar a explicarme cómo se llama el nombre divino que ilumina tal esfera en tal mundo, y le preguntas, yo qué sé, cómo se lava las manos antes de tomar un pan, comer un pan. Y la verdad no lo tengo tan claro, este asunto de la mano, del pan. ¿Y cómo haces? Y no sé. Pero sé los secretos. Vos tomas el primer vaso, el agua, y tenés que pensar en tal nombre divino. Y después tomás el otro vaso y decís el otro nombre divino. Y después levantás las manos, porque está escrito en el tomo de Beitzá, que hay que levantar las manos. Pero ¿hasta dónde levantar las manos? Porque la Risa dijo que hay que levantarlos hasta acá, no hasta ahí, hasta acá. Y hay un secreto. Vos cuando haces las manos acá tenés que tener un secreto de tal nombre divino que te ilumina tal precepto y tal y tal y tal y tal. Y después, y después para allá, y después venir para acá, y esto y lo otro. Pero no sabe los detalles. Él sabe todos los nombres divinos y todos los pensamientos elevados y abstractos que tiene que saber. Pero ¿cómo se hace el asunto? El asunto no tiene la más perra idea. ¿Para qué sirve todo esto? No. Usted tiene que tener, por eso usted bien su tiempo mínimo, es decir, menos de lo que él estudia secreto de Torah, tiene que ocuparse, pero también tiene que ocuparse con Beyun Raúl, con profundidad suficiente. Si no puede ser, bueno, leemos un librito que dice cómo se hace la Tirat Tedim. No. Usted estudia en el Talmud el tomo de Sotá, que en tal página ahí en el tomo habla del asunto de la Tirat Tedim, usted lo va a estudiar bien. ¿Ok? ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? ¿Ok? Ok, pero entonces esta persona que tiene esa capacidad tan grande, llamémoslo así, no, pará, no tiene capacidad tan grande. ¿No? Tiene capacidad potencial de que una tendencia, por ahí es un medio burro. Pero de Torah es un burro de todo. En secreto de la Torah puede captar más, entonces es semi burro. ¿Ok? No es no necesariamente significa que cuando coja lo básico lo va a hacer muy fácil. No, es otro tipo de pensamiento. No, es otro tipo de pensamiento, no. Veikar limudo beomek, y lo esencial de su estudio en profundidad, simhat alev, y la alegría de su corazón, el bukviut y su fijadez del estudio, y ebe mashenafsho choseket de davkabe y la bidat shevoit baraj. Vieda shelo kachiata. Si dice así, una persona tiene que tener la mayor parte de ese tipo de personas, necesita la mayor parte de su ocupación, y su ocupación también mental y su profundidad, tiene que estar ocupado de saber el nombre divino, los secretos de la Torah. Y eso para él es bueno, no para cualquiera. Para él es bueno. Porque si tú a esta persona le pones a estudiar Gemara, que es muy interesante, pero él no está, no le dice nada, no le llena nada, no le influencia en nada, y sin embargo tiene una tendencia de enseguida patinar para el lado de los secretos de la Torah. ¿Ok? Entonces quiere decir que tiene una precondición de eso. Y mire, con todo y eso, él ve de que él es una persona extraña. ¿Por qué? Porque ve que la mitad de la gente, toda la gente que hace, estudia la Jot, estudia Talmud, estudia Mishnah, y él se siente como una especie de bicho raro. Porque yo
voy directamente para los secretos de la Torah y la verdad, estudio un poco de halajot, ¿no? Para no ser tan burro, pero me siento como un bicho raro, ¿ok? Estoy perdido. En Argentina se dice, estoy más perdido que el turco en la neblina. Es decir, no sé qué hacer. Entonces dice así, Yeda, tiene que saber, tiene que saber que para ellos, el camino que ellos hacen, que es el camino de la mayoría, que es estudiar de lo básico y después lo fundamental, y después no sé qué, esa escalera que ellos tienen, eso es lo mejor para ellos, no para él, pero para ellos sí, es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Y no tiene que decir, bueno, usted es una persona muy simple, por eso usted estudia cosas simples. Yo estudio el secreto de la Torah. Tiene mi tarjeta acá, secretista de la Torah, gran secretista de la Torah, de que se piensa, no se puede, porque él es el raro. Ellos no son raros, él es el raro. Por lo general, no tiene que ser así, tiene que ser como la mayoría. El Rav Kook lo que dice en este párrafo es que existe eso. Y más todavía después va a decir que hay una tendencia en esta generación de ser así. Mucha gente que puede captar el secreto de la Torah mucho más que hace 200 años. Es decir, si antes, hace 200 años, ¿quién estudió los secretos de la Torah? 10 gatos locos. Ahora es mucho más. Pueden haber 100. No, puede haber varios miles. Es decir, hay más tendencia en el promedio del pueblo de poder captar cosas que hace 200 años ¿quién las hablaba? Nadie. En serio. Pocos, muy pocos lo sabían. ¿Lo hago una pregunta? Sí. ¿Qué pasa si uno tiene, por ejemplo, un deseo muy fuerte de estudiar algo o de ver a algo, un rabino especial, no sé, pero pasó el tiempo y no lo hizo? Y después se le apagó el deseo. ¡Se va a morir! Y va a volver a reencarnarse hasta que lo haga. La idea. No se preocupe la vida, no se amargue la vida. Lo mejor ¿Pero por qué? No entiendo. Vos querías ver un rabino y no lo viste. ¿Qué pasó con el rabino? ¿Se murió? No, se acabó el deseo después porque... ¿Y qué problema? Uno tiene que volver a hacer, tiene que hacerlo igual o tiene que esperar que... No tiene que decir como decía, ¿se puede aprender esta porquería o no? ¿Cómo viene el asunto? Y bueno, hágalo, maestro. Dice que estamos en Tamuz, estamos muriendo de calor. O más o menos. No, pero entonces se puede decir que el ego de esta persona está creciendo o está más alto. No, por eso dice, cuidado con el ego. Ah, ok. Que ni pienses de que tu camino, que es apto para ti, es el mejor camino. No sé, no sé. No es el mejor camino, es el mejor camino para ti, no para el pueblo, no para todos. Y no tienes que decir, bueno, yo soy distinto, soy especial. No soy especial, soy distinto, pero no soy especial. Y no sos... mirar a los demás con bajeza, ¿no? Sí, sí. Que ustedes están muy Yo no me ocupo de estas cosas mundanas que ustedes escuchan. Yo hablo de los nombres divinos. Y no, vos sos un... No. ¿Ok? O sea, es muy factible que el ego lo... Que haga así, swing. Ponelo swing, que haga así. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué es la palabra swing en inglés? A ver. Es abaniquear. Porque yo no tengo la menor idea. Abaniquear, bueno, ok. Va y Pues, viene. en este caso es abaniquear. Bueno, pero el va y swing viene. se usa para muchas diferentes expresiones. Ok. De acuerdo a la oración. Bueno. Entonces dice así. Rak bejinot mejulakot beatzilut anafshit. Lo que sí él tiene es una diferencia en su alma que tiene una pretendencia y preposición y preparado para poder saber esas cosas y poder captarlas más fácil. En el alma. En el alma, por supuesto. En el alma. Y entonces, es decir, hay que entender. Grandes cabalistas, por ejemplo, Ramjal. El Ramjal empezó, el primer libro del Ramjal, ¿saben a qué edad lo escribió? 14, 15, algo así. En ese libro sintetiza casi toda la Kabbalah del Ari. ¿Cómo se llama el libro? Te puedo averiguar. Helkei Marom, algo así. No menos. El Ramjal. Ramjal. Ahora te averiguo. No, porque tenemos esta porquería acá, ya que estamos lo hacemos. Que tenemos. No, yo lo busco, vete. Una lista de libros de Juan. No, Adino, no, Organo, Brit, Brujat, Brema, Rajat.
Dato, tenía más Mishkenelion. Mishkenelion. A los 14, 15 años. ¿Ok? Querer reventar. Pero el problema está con el Ramjal, de que no nada más escribió el libro que sintetiza toda la Torah de la Arizal en un libro de 60-70 páginas, de manera muy breve pero muy profunda, y él tenía 14 años o algo así, sino que a los 11 años terminó toda la biblioteca del tío, que era todo el Talmud Babli, Yerushalmi, Tanakh, ta. Si yo no había nadie que le podía enseñar nada, más o menos, ¿ok? Y después de estudiar toda la parte básica de la Torah, empezó a estudiar Kabbalah. Y a los 3 años de estudiar Kabbalah, 4 años sacó el primer libro, a los 15 años. Pero entonces, lo escribió, no lo sacó, no lo escribió, no lo imprimió, lo sacó, lo escribió. Dice la fecha. Lo básico, sí, sí, es lo básico. Pero se imagina, también la Arizal, por supuesto, sabía cosas muy básicas. Él sabía mucho Talmud, pero con todo se ocupó más de las cosas profundas. Se imagina si la Arizal llegaba a cumplir con lo que dicen ciertos comentaristas de la Halajá, que hay que esperar hasta que una persona tiene 40 años para estudiar Kabbalah. Si ese muere a los 38, perdíamos el Arizal. Problema. Pero entonces eso es lo que se refería al comienzo, es porque Hashem lo mandó con esa misión. Él entendió de que tiene una preposición de eso y profundizó. Ahora él llegó mucho en niveles mucho más altos, por supuesto. No cualquiera que tenga una tendencia pasa a ser el Arizal. No. Ni locos. Pero es una regla general que los que estudian Kabbalah se mueren jóvenes. No. ויש לומר, יהיה מה כדסיר, שמי ששכלו לפי טיבו דורש דווקא שיהיו עניינים הקדושים אלוהים הלוכים ושמונים אצלו ושישכיל בהם, אז אי אפשר לו להיות זוכרו יתברך תמיד רק על ידי דיית שמו והשכלתו, כי כל זמן שיחסר לו המזון הנצרך לפי המזג הרי החלישות מורגשת. Entonces dice así, hay que decir que si una persona tiene una tendencia natural de saber las cosas o de entender las cosas más profundas y más sutiles de secretos de la Torah. Entonces, él tiene que saberlos bien de manera muy detallada y muy clara, para poder entenderlos. ¿Qué quiere decir acá? Una persona dice sí, él no va a poder entender a Dios únicamente a través de lo entendido acá, sino lo entendido en qué, en su alma, en toda su alma. No es una cosa de entendimiento. Entendí y ahora que sos entendedor. ¿Ok? No. La relación con Dios pasa a ser una relación de alma, no de entendimiento. ¿Ok? Cuando le falta el alimento, que es lo que él necesita según su tendencia, se siente como una especie de débil en su trabajo divino. Y con todo eso de que una persona normal, que le faltan datos de secretos de la Torah, se siente muy bien sin ellos. Es decir, una persona que no necesita saber secretos de la Torah, no tiene una pretendencia de eso, entonces se siente bien también sin saberlos, o saber un poco de ellos. Si no, una persona que necesita eso, cuando no lo sabe, se siente muy débil. Por eso tiene que estar bien claro, las cosas tienen que ser bien claras. En todo estudio de la Torah está el estudio básico y está el estudio profundo. El estudio profundo, ¿cuál es el interés? De que una persona lo sepa de manera clara. Porque lo mío, Ramiro, que yo estudié con él unos años Kabbalah. Siempre digo de que, no le digo a él porque me mata, pero siempre digo de que es uno de los rabinos que más sabe Kabbalah en esta generación. ¿Por qué? Porque lo explica de manera tan clara que también un burro como yo lo entiendo. ¿Entendés? Entonces una persona que lo tiene clara es el que lo más sabe. Una persona que te explica Gemara de manera muy clara es porque la sabe. Una persona que empieza a hablarla así, la va dando vuelta y no la entendés,
No sabe. es porque él no la entendió. Pero no le digas porque se ofende, Que es cierto. que da mal. Sí. Pero no lo entendió. Por eso te da vuelta. Es como yo en la secundaria, cuando nunca preparé las clases, entonces me preguntaban la pregunta, y si tenía que pasar al frente, ¡Saré! Hable de, no sé. Se ve cosas que sabía, más o menos, historia, bueno, me gustaba, pero hay cosas que ni tenía la menor idea, biología, no tenía la menor perra idea, en serio, química. Entonces empezamos La biología. la biología. Dos cosas. El átomo. ¿Qué más se puede decir del átomo? Ya todos El átomo está dicho más o menos. ¿Qué puedo sumar a lo que ya el gran sabio dijo del átomo? ¿Qué puedo De yo- que tiene el átomo. Eso es que el átomo justo me interesó, sabía. Pero hacía otra cosa que no sabía, no tenía no, idea, ni me importaba un pepino. En serio. Bueno, Se dice en Argentina guitarrear. guitarrear, por eso empezaba con la guitarra. Sí, sacaba la guitarra. Ya las profesoras de la secundaria se enervaban conmigo. No sabían que lo estaba masqueando, pedaleando, decimos. estaba pedaleando y tal, sí. No va, puedo estar media hora hablando y no. La profesora decía, muy bien, felicitaciones, Siéntese, siéntese. váyase. No quiero irme. Cállese la Ya está. Mejor siéntese, Bueno, muy bien, ¿sabe? muy impresionante lo que dijo. Sí, su Sí, exposición es seguro. increíble. Increíble. A mí me pasó muchas veces. Entonces, lo que pasa con una persona que necesita saber los secretos de la Torah. Entonces, esa persona es como que le falta en su trabajo divino y se siente como que lo tiene que tener bien claro, porque si no se siente como ahogado. ¿Cómo justo es? Alken. Mi shelibones atole ayem bedvarim aramim lo ibael. Por eso una persona que tiene una tendencia de que en su corazón de entender las cosas elevadas del secreto de la Torah, no tiene que tener miedo. Vieda. Y cada todo tiene que saber que esa es su obligación, no es una cosa extra, no es un postre, no, es su obligación como persona particular. Y con todo eso, el camino central, el mainstream, el camino central de la gente, que es estudiar las cosas básicas, no tiene que dejarlo, tiene que seguir estudiando, pero por supuesto en menor cantidad. אבל ידע כי אי אפשר כלל שתהיה נאה לו בלא השקפה פרטית על מה שנפשו דורשת ממנו. Pero con todo eso tiene que saber cuando estudia las cosas básicas de Tanaj, y Alajá, Mishnayot y Mará, Talmud, tiene que saber de que con eso él no tiene que desdejear las cosas que tienen sí tendencia. En el mismo tiempo que estudia Gemara tiene que decir, estudio Gemara para poder también entender más los secretos de la Torah. Porque es mi obligación, es mi tendencia. Y entonces, y así va a poder entender y va a poder tener éxito y va a poder, lo esencial, trabajar a Hashem con alegría y con buen corazón. Es decir, para llegar a alegría hace falta que una persona se sienta íntegra. Para sentirse íntegra tiene que estudiar lo que él está precondicionado en eso. ¿Ok? Precondicionado en eso. Hay etapas también en la vida. Hay cosas que son etapas en la vida. Por ejemplo, yo cuando era más joven, pensaba en serio de que me convendría saber cosas del secreto de la Torah, por eso empecé a estudiar. Y Gemara, todo este asunto de Talmud, yo qué sé, cosa rara. No es para mí. No sé qué sé. Pero llegué ahí a la yeshiva, y la yeshiva se estudia y más o menos 12 horas por día Gemara. Más o menos 10 horas por día Gemara, después clase de pensamiento judío y demás. Y alajá y esto y lo otro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pero al final entendí de que no, necesito también Gemara y más, me siento más preparado para saber Gemara y alajá que para saber cosas de pensamiento. Es decir, esta clase la tuve que preparar en el ascensor. Él fue testigo, me Usted es preparé. director de... Tuve que preparar en el ascensor. Si doy una clase de alajá, la doy mucho mejor porque me siento más ahí que nado en mi piscina, lo que se dice. Estoy ahí en mi ámbito, que es más fácil. Sí, Usted es director de Talmud de la... del Instituto de Estudios Talmúdicos en el Yeshiva de Casa. El director. No, pero el director no es gran cosa, ¿eh?
Antes escribía, 10 años escribí. Usted sí Y sabe. entonces en Israel, cuando una persona no sabe cómo sacarse uno de encima, ¿qué hace? Lo pone directo. Pero ya no estudies más. Suficiente. Usted se ocupa de la plata. Nos tiene Ya está. Señor Rabino, Es mejor que se ocupe de la plata que siga escribiendo. Ya, ya. Me lo insinuaron y bueno. señor Rabino, Pa' buena- No es tan así, pero no. Sí, No. veo la gente que estudia ahí en el Majón, que yo lo dirijo, yo les pago el sueldo, ¿ok? En serio, los que quedaron hoy en día en el Majón son genios, en serio. Si puedo discutir con ellos, porque yo también eso, estudié un poco, ¿no? Estudié bastante. Ajá. Pero con todo eso tienen una capacidad de resumen, una capacidad de sabiduría de la Torah, que hay muchos de ellos, varios de ellos que me dejan así con la boca abierta. Hay muchos que no, muchos que están a mi nivel, pero hay muchos que están, wow. Cualquier cosa que sé, cualquier cosa que pregunto, la saben, pero en el momento, no, ni se fijan. No, pero usted comenzó diciendo que tenía una gran tendencia a Sí. querer estudiar lo profundo de la Torá, pero cuando llegó a la Pensaba que tenía más tendencia, pero al ok. final, no, pero sí, sigo estudiando O sea, cosas se que dio tienen que cuenta ver. cuando ya se metió en sí a estudiar lo básico que no era como usted pensaba o Sí, no. uno puede cambiar. Hay Ok. etapas en la vida. Yo lo puedo cambiar otra vez. Seguí estudiando Kabbalah también hasta el día de hoy, de cierta manera. Hay distintas ramas de Kabbalah, distintos estilos. Ok. Hay que estudiar todos. Hay que estudiar lo que uno se siente más apegado. ¿Ok? A mí me gusta más Hasidismo que Kabbalah. Aunque el Hasidismo tiene más inclinación al budismo y la Kabbalah tiene más inclinación al hinduismo. Es decir, no es que Arizal sabía hinduismo y no es que los hasidistas sabían budismo, pero en ciertas cosas tienen una especie de como... Cercanía. Y el que no sabe la diferencia entre hinduismo y budismo, que la estudie, porque conviene saberla. ¿Ok? Es muy diferente, casi al revés. No digo al revés del todo, pero casi al revés. ¿Ok? Entonces, ¿entendieron el asunto? ¿Se entendió? Y eso es la esencia, como dijimos, de ver en qué uno es más capaz y ahí recibir su alimento. ¿Ok? Ahora, esta generación, especialmente estas generaciones, son generaciones que tienen una pretendencia total de la mayoría de la gente de que si no saben cosas intrínsecas que antes, hace 200 años, nadie las hablaba, ¿ok? Casi nadie las hablaba, es como que se siente que no pueden ni siquiera rezar, no pueden cumplir el Shabbat. En serio, es así. Cuando hablas con una persona y no le das lo que necesita, y eso es lo que esta generación necesita. Esta generación no necesita saber cómo hacer tal cosa, sino Hacerla. para qué. ¿Y para qué son los secretos? ¿Ok? No la práctica. Pensar en tal y tal, no. Cómo Dios maneja el mundo. Y esa es parte de lo que dice en la Gemara, que primero uno tiene que recibir el yugo divino y después tiene que recibir el yugo de las mitzvot. El yugo de los preceptos viene después. Y uno tiene que saber qué es Dios. Ahora, si mi tatarabuela decía qué es Dios, ¿qué es Dios? Termina el asunto. A mí no. A mí no me puede decir que Dios es Dios. No porque soy más inteligente, no, de nada, de ninguna manera. Sino porque eso es lo que esta generación necesita. No hay nada que hacer. Por eso hay mucha gente que estudia Kabbalah sin cumplir nada y gente no judía que sí, y todas estas cosas que son la mayoría una mafia de ladrones que enseñan Kabbalah acá, enseñan Kabbalah allá y Madonna y estas cosas, todo es plata, todo es plata, no se preocupen, ¿ok? Y de cierta manera, aunque sea plata, aunque sea impuro, aunque sea lo que sea, viene a cumplir alguna misión, porque la gente se siente no nada más atraída, se siente como que necesita eso. Yo hice Teshuvah por eso. ¿Eh? Yo fui a eso y hice Teshuvah. Pues, Me afectó. vos sos el error de ellos. Sí, porque si te Teshuvah, ellos no quieren que hagas Teshuvah, quieren que pongan dinero. Después ven, la Teshuvah es secundario o Yo soy de terciario. los que puede ir Ok. a la tumba de Philip Eberg a rezar. Yo, gracias a él, a lo que él hizo, yo hice Teshuvah. Muy bien, Yo estoy muy lo de acuerdo. respeto por eso. Estoy muy de acuerdo. Pero el asunto es que la generación en general, cuando yo doy una clase, y digo la semana que viene,
vamos a hablar de la Kabbalah. ¡Wow! Ahí se llena. Se llena. Sí, Se llena como ese- Sefer Shabbat. ¿Por qué la Kabbalah? Si yo digo, mañana vamos a hacer una clase sobre la gran discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, qué pasa cuando uno da algo, ¿entendés? Yo te vendo este teléfono, ¿ok? Te lo vendí. Recibí la plata, pero todavía tú no levantaste el teléfono. Y podés decir, la verdad, no lo quiero, te poneme la plata. Es más rocket, una diferencia. Porque hay uno de los dos, Resh Lakish y Rabbi Yohanan, todo de Bamencia, No hizo en la página 30 y pico. Ni no levantaste, te podés devolver. Y dice, no, al llevar el otro el dinero, levantar el dinero, él ya compró su dinero. Entonces el otro, quiera o no quiera, el teléfono es de él. Si dio esa clase, vienen 5 gatos locos. ¿Ok? Entonces digo, la Kabbalah, el secreto de Rabbi Yohanan. Ese mismo Rabbi Yohanan. Eso pasa Es mucho el afuera. mismo. El secreto del teléfono. El secreto del Ahí teléfono. sí se le llena. Por eso mucho más, cuando doy clases así, por lo general en Zoom, entonces trato de poner un título Medio que picantito. te pica. Un Que anzuelo pica, así que- de Que grande. pica, ¿cierto? Que pica Un mucho. anzuelo grande que diga cabalístico. Algo. O cabalista, El misterio. no, la pará, ahí unidad. va, también. Vida conjugal, amor entre parejas, ahí vienen todos los solteros. Vienen todos. ¿Cómo casarse y ser feliz? Todos los divorciados. ¿Cómo encontrar Todo. la mujer ideal? No queda un divorciado que no viene. Bien, ¿ok? Pero eso pasa mucho afuera, Rap. Hablo de Estados Unidos y España, que estuve en las dos partes, y los salones de Kabbalah Sí, están repletos. seguro. Repletos. Y el problema está de que esa gente por lo general no tiene buenas intenciones y por lo general vive muy bien y por lo general tampoco sabe. Es decir, de ninguna manera toda esa gente sabe ni la centésima parte de lo que yo sé. Y yo no sé ni la milésima parte de lo que sabe mi rabino. Ajá. ¿Ok? Ni la milésima. Cuando llego una vez a la milésima les cuento. Hago una fiesta. ¿Ok? Es que lo dice Y Miami. entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo pueden ser? Entonces, la gente estudia, es como decir, está el dicho, en el país de los ciegos, el tuerto es Sí. rey. ¿De dónde sale? ¿Qué? ¿De dónde sale? ¿Es un refrán español? No. No. Midrash. Midrash Rabbah. Ah. Midrash Rabbah dice, en el mercado de los ciegos, en hebreo, hoy en día, ver y suma es lo mismo. Y ver es ciego, suma es ciego, pero eso es en hebreo moderno. En hebreo talmúdico, y ver es ciego, suma es que está ciego de un ojo, tuerto. Entonces dice así, en el mercado de los ciegos, el tuerto es el rey. El suma Es antes de los españoles sabían que eran españoles. Antes de los visigodos. ¿Ok? Entonces, Midrash. Es que lo dice con un amigo en Miami, él es ¿Que era tuerto? judío y sabe ¿Era muy tuerto? bien hebreo. No, Ah, no. sino que fuimos a una clase de Kabbalah, Sí. ¿sí? Y logramos llegar hasta el orador, la persona que está enseñando. Entonces mi amigo le dice que si por favor, él llevaba un libro en hebreo, que si por favor le explicaba bien una palabra. Sí. El señor no sabía leer hebreo, o sea, el que estaba enseñando Kabbalah, no sabía leer hebreo. Por eso O sea, no. cuando leyó, yo no sé nada, pero cuando leyó, Aparte, no se dice cábala, se dice cabalá. Cábala en Argentina quiere decir otra cosa totalmente distinta. Cábala es amuleto, es decir, cuando uno viene, hay mucho, en Argentina son muy creyentes en amuletos, demasiado. Si uno ve la selección, y estaba sentado yo acá, mi hermano acá, mi tío acá, y estábamos vestidos de tal manera, y ganó la selección, el próximo partido nos sentamos en la misma posición, con la misma ropa, El mismo calzoncillo. con la misma todo. Y si algo falta, ahí perdemos. Entonces, estamos ahí sentados, tenés que vestir con la misma camisa, el mismo pantalón, todo. Si no, no sale. Si no, no sale. La cábala. Cábala es amuleto. Porque ahí viene uno y le pregunta, ¿por qué hace eso? Por cábala. La tilde en la primera A. En la primera Amuleto. En la última A. La selección argentina en el año 86, que ganó el mundial, llegó a la final.
y ganaba, y las últimas 4 veces que ganó, había un tren que pasaba, entonces llegaba a la barrera, y un tren que pasaba y se quedaron ahí, tuvieron que esperar que el tren pase para llegar al estadio. El estadio estaba ahí 500 metros. Ahora la selección no va con policía, con motonetas, con todo, vienen en guardia. Entonces llegó el director técnico, llegó a la barrera y le dijo al conductor, si la barrera está levantada, vos te quedás ahí. ¿Y qué? Yo no paso hasta que el tren pase. Porque si no pierdo el partido. Si no pierdo el partido. Y estaba ahí, y estaba el micro, y estaban los policías, ¿y qué pasa? Nada, estamos acá, nos quedamos acá. Subieron 20 minutos esperando. La gente espera, hay que llegar, cambiarse, ir, calentarse. Y el tipo estaba esperando que pase el tren. Hasta que al final uno sacó la cosa y dice, ¿cuándo pasa el tren? 5 minutos. Y bueno, yo pues 5 minutos salimos. Pasó el tren, estaban todos esperados, pasó el tren, ahí pasamos. Son muy demasiado. Es Sí. idolatría, ¿no? No es idolatría. Talimanes no es idolatría, no. Sí, ¿Eh? sí es. No. Sí. ¿Por qué? Esas creencias son que Dios no tiene control. No, Si Dios no. tiene control de su partido. No. Entonces, idolatría. No. Sí. ¿Cómo Dios no tiene control de mi partido? Si Dios es Maradona. No. Yo me acuerdo, vine al casamiento de mi hermana hace 24 años, no sé cuánto. Llegó al casamiento de mi hermana y Maradona, que dejó el fútbol, engordó 50.000 kilos, bajó, fue, se entrenó, volvió. Y yo me acuerdo los carteles en Argentina, en todo Buenos Aires, Dios vuelve. Te juro. Dios vuelve. Hay un chiste. Dios volvió. Sí. Hay un chiste. Un argentino se murió, fue Al cielo. al cielo. Y Hoy juega partido en el cielo. Y se fue corriendo al partido y llegó. Y había uno allá que manejaba la pelota y le hacía así, metía goles. Dice, ¿y ese quién es? Le dice, Dios. Dice, y se cree Maradona. ¿Se cree Maradona? bueno, apague esto, por favor. Hacer esa porquería. Oh, Total.